Dicho que no es verdad. Voy a corregirte. Que voy a corregirte porque has dicho alguna cosa que no es verdad. Has dicho que tu hermana tuvo un flechazo. El flechazo lo tuve yo porque a mí me costó años el poder convencerla, llegar a la situación actual. Así que quiero decir que el flechazo lo tuve yo en primer lugar, ¿verdad? Así que eso es la primera cosa que quería corregir, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo creo que es el Espíritu Santo el que realmente está guiando esta reunión, porque voy a hablar de todo lo que se ha dicho aquí. No nos hemos puesto de acuerdo, pero creemos que es el Señor, el Espíritu Santo, que nos va guiando hacia lo que quiere darnos de relevancia pues, en esta mañana. Se ha hablado del florecer del creyente. Otro hermano ha hablado también de cuando estamos en medio de una guerra, de una batalla. Otro hermano ha hablado de cómo tenemos que edificar, sobre qué fundamento vamos a hacerlo. Otro hermano también ha hablado de estar en consonancia con el Señor. En fin, se ha hablado de todo y eso voy a hablar un poco, ¿no?, en el tiempo que me habéis otorgado. Y quisiera, pues, en esta mañana, pues, hablaros de algo que seguramente vamos a pasar durante este año porque es una tónica en todos los creyentes. Y yo lo he titulado así, le he dado un título para situarnos. El título en esta mañana quisiera que fuese así. 3 palabras: batallas, derrotas y victorias. Estas 3 cosas, de todo se ha hablado aquí ya. Pero quisiera hablar de ello porque nos vamos a encontrar durante este año con muchas de estas situaciones. Los creyentes no estamos exentos de nada de esto y nos vamos a encontrar momentos en el cual vamos a tener que librar batallas. En esas batallas muchas veces vamos a sufrir auténticas derrotas, pero también en esas derrotas posiblemente vamos a tener victorias y tarde o temprano vamos a tener que pasar por unas circunstancias de estas. Voy a dejar 2 textos que vamos a leer. El primero de ellos es un texto muy conocido que se encuentra en Efesios capítulo 6. Seguramente, pues, si os dijese que era el capítulo 6, versículos 12 y 13, casi lo podemos citar de memoria. Dice el texto allí, el Señor, inspirando al apóstol Pablo, el Espíritu Santo, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo, de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice el versículo 13, por tanto, sabiendo que vamos a tener esta gran lucha con estos enemigos, con estas dificultades, dice: por tanto, tomad la armadura completa de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo hecho esto todo, estad firmes. Segundo texto que vamos a leer. Otro texto muy conocido, si yo os invito a ir al Salmo 27, versículo 3, dice el texto que lo cantamos incluso, dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Textos muy conocidos. Cuando estaba preparando este tema, hace algún tiempo, en uno de los libros que consulté, había una frase que me llamó mucho la atención. Es una frase para analizarla, para pararnos en ella, pero a mí me hizo mucho bien. Decía así: el creyente no sufre derrotas. Yo me quedé así un poco y al principio me quedé un poco perplejo, ¿no? Me paré en la coma que venía a continuación y digo: ¿cómo que el creyente no sufre derrotas? Y sigue puntualizando el autor de este libro: son victorias que atesoramos. Y lo entendí, porque el creyente aparentemente sufre una derrota, pero debemos de aprender de ella. Y esa derrota va a provocar en nosotros una victoria, porque le vamos a buscar un sentido, le vamos a buscar un fundamento. No sé si soy capaz de transmitiros lo que quiero decirlo con vosotros, ¿no? Espero que sí. Dice Éxodo 40, voy a decirlo porque como se está grabando, en esta mañana voy a decir textos y no vamos a leer y algunos estáis apuntando, por amor al tiempo. Éxodo 40, hay una frase que se repite mucho, es:
como había ordenado Jehová. Esta frase se repite en el versículo 16, versículo 23, versículo 25, versículo 27, versículo 29 y versículo 32. Y se dice que cuando algo se repite es muy importante. Pero la frase está, es imprescindible hacer las cosas como Jehová las había mandado. Este fue el final del libro del Éxodo. Estamos hablando del último capítulo. ¿Y sabéis cómo concluye? Concluye con la presencia de Dios en el tabernáculo. Hermoso final para el libro del Éxodo. Exhortación que va dirigida al pueblo: haced como Jehová lo ha ordenado. No intentéis buscar atajos. No intentéis buscar soluciones. Hacer las cosas como Jehová lo ha mandado, como lo tiene dicho. Porque con eso aseguramos la presencia de Dios. Dios se manifestó en el tabernáculo al final del Éxodo capítulo 40. Esa es la conclusión. ¿Qué lección? Y en esta mañana vamos a ver unos textos, algunas historias, y dentro de ellas vamos a intentar buscar una aplicación para cada uno de nosotros. Primera lección: es necesario y decisivo hacer las cosas como Dios nos ha ordenado. Como he dicho antes, nos aseguramos en ese conflicto, en esa batalla, en esa guerra que vamos a vernos involucrados, nos aseguramos que Dios va a estar con nosotros, pero siempre, cuando estemos bajo la prescripción de las cosas que Dios ha dicho. No podemos avanzar, queridos hermanos y amigos, en este mundo. No vamos a poder tener ni siquiera buenos resultados en nuestro peregrinar hacia la tierra prometida. Pero si tenemos que buscar, tenemos que mirar algún libro o ver alguna historia que nos hable de guerras, que nos hable de batallas, que nos hable de victorias, que nos hable de otras muchas cosas, hemos de irnos al libro de Josué. Y va a ser donde vamos a ir en esta mañana. Es el libro por antonomasia que nos habla de muchas guerras y conflictos. Ya sabéis que el libro de Josué también habla de reparto de la tierra prometida. Josué estaba siendo encargado de repartir la tierra prometida a las 9 tribus y media, porque las otras 2 y media restantes ya Moisés le había dado su heredad. Y Josué iba a introducir al pueblo en la tierra prometida, iba a hacer un reparto de toda ella. Y fijaros en una cosa curiosa, porque cuando leemos el primer capítulo de Josué, casi lo podemos recitar de memoria. Esfuérzate y sé valiente, etcétera, etcétera. Es un pasaje que lo repetimos incluso a los niños en la escuela dominical, pero esto lleva unas connotaciones más adelante que tenemos que verla con todo el trasfondo que tenemos en el libro de Josué. Porque Dios sabía que era muy importante, que la empresa que iba a emprender Josué necesitaba esto, necesitaba esfuerzo, necesitaba ser valiente y necesitaba ¿qué? Asegurar la presencia de Dios, hacer todo conforme Dios lo había ordenado. Fijaros en un momento, si queréis apuntarlo, en Deuteronomio capítulo 31, versículos 1 al 8, allí vais a encontrar en esta historia, luego lo podéis leer en vuestras casas, la voy a resumir un poquito, ¿verdad? Cómo Moisés le dice prácticamente lo mismo que el Señor le dice en el capítulo 1. Moisés estaba a punto de morir, estaba a punto de partir hacia la presencia de Dios. Y le dice a Josué, su discípulo, había aprendido pues a sus pies. Y le dice, mira Josué, te voy a decir una cosa. Tú vas a ser el encargado de introducir a este pueblo en la tierra prometida, yo no. Pero te digo una cosa, esfuérzate, sé valiente, confía en Jehová, porque te va a hacer falta. Y ahora en el capítulo 1 del libro de Josué, que vamos a ir allí, ocurre lo mismo, pero en este caso quien se lo está diciendo es Dios, capítulo 1. Y allí le dice, en el capítulo 1, que queréis acompañarme, vamos a ya quedarnos allí.
Le dice en el versículo 9 y 10, tan conocidos por nosotros en el ámbito evangélico, le dice: mira, Josué, yo te ordeno esto, esfuérzate pues y sé valiente. En la versión que estoy leyendo dice: no te intimides ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Si comparáis con Deuteronomio vais a ver que las palabras son prácticamente iguales, pero dicho por otra persona diferente, en este caso dicho por Dios. Josué necesitaba la ratificación no solamente de Moisés, sino de Dios para conducir al pueblo hacia la tierra prometida. Esto no lo tiene que decir algo a nosotros, hermanos. Cuando leemos estas palabras, nosotros vamos igual que Josué hacia la tierra prometida. Somos peregrinos. Como se ha oído en esta mañana, tenemos que edificar sobre cosas duraderas. Pero nos hace falta esto, nos hace falta ¿qué? Escuchar la orden de Dios, ser valiente, no intimidarnos, porque el Señor va a estar con nosotros. Y fijaros lo que ocurre en el versículo 10, que ahora veremos también. Enseguida. ¿Qué ocurrió? Automáticamente, después de recibir la aprobación de Dios, el consuelo de Dios, sin saber. Cuidado con esto, porque nosotros conocemos toda la historia de Josué, pero Josué no conocía, iba paso a paso, como nosotros en la vida, no sabemos lo que va a ocurrir mañana. Pero Josué lo primero que hizo fue, enseguida se puso en marcha. Llamó a muchas personas y le dijo: mirad, esto hay que tomar la decisión de caminar hacia adelante, introducirnos en la tierra, porque Dios ha prometido, me ha dicho que va a estar con nosotros, que nos la va a repartir, que va a ser nuestra heredad, en base a sus promesas. Esto dice el capítulo 1. Nos pide una condición. Versículos 7 al 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que tengas buen éxito donde quiera que vayas. No se aparte de tu boca el libro de esta ley. De día y de noche meditarás en él, para que cuides de hacer conforme a todo aquello que está escrito en él. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito, todo te irá bien. Esta era la condición que Dios le había puesto. Que se esforzase y que no se apartase nunca jamás la ley de su pensamiento, de su hacer, porque era la clave del triunfo. Vamos a ir viendo ahora unos capítulos hasta concluir en el capítulo 7. En este tiempo que tenemos, creo que nos dará tiempo a verlo así. Pero ¿qué ocurre? Ya tenemos a un Josué encomendado, un Josué que había sido dirigido por Moisés, enseñado por Moisés, ahora ratificado por Dios, y un hombre que tomó la decisión de ponerse en marcha sin saber lo que le iba a acontecer en el futuro. Capítulo 2. Vayamos al capítulo 2. Como he dicho, es un libro de guerras, de promesas y de esperanzas y de reparto de la tierra prometida. ¿Qué ocurre en el capítulo 2? Fijaros el capítulo 2. Si vais al capítulo 2, allí la historia la voy a resumir, estamos en un resumen así. Encontramos a dos espías. Se manda a aquella región, a aquella tierra, Josué manda espías para ver qué es lo que había allí en aquella región. Y estos espías pues llegan a cierta casa de una mujer que dice la palabra de Dios que era ramera, que se llamaba Rahab. Se dice muy poco de cómo llegaron a conocer Rahab a estos hombres y estos hombres a Rahab. Se dicen pequeños detalles. Parece que como que el autor, aquí hay un inciso en esta historia. Claro, hay un inciso porque ya sabéis que Rahab fue la línea directa del Señor Jesús. Si vais a Mateo capítulo 1, en la genealogía del Señor Jesús, vais a ver que es línea directa del Señor Jesús. Yo creo que el Espíritu Santo, el Señor quiso introducirla aquí para que ya ir ambientándonos. Pero esto es otro tema. Pero allí encontramos a dos espías. Fijaros lo que ocurre en el 10 y el versículo 24. Capítulo 2, versículo 10. ¿Por qué tuvieron miedo los habitantes de aquella tierra a los espías? Pues nos lo aclaran estos versículos. Versículo 10.
porque hemos oído cómo Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que lo hicisteis a los reyes del amorreo, al lado del Jordán, a Sehón, a Og, quienes destruisteis por completo. Si queréis ver la historia, luego vais a Números capítulo 21, versículos 21 al 35, y allí vais a ver la historia de lo que pasó con estos reyes. Fijaros, versículo vamos a leer el 24 también. Y dijeron a Josué: ciertamente Jehová ha entregado en nuestra mano toda esta tierra, porque todos los habitantes de la tierra desmayan a causa de nosotros. Por donde pasaban, el pueblo de Israel era conocido por lo que Dios había hecho con su pueblo. Allí, cuando entraron y vieron que habían entrado dos personas, dos espías, enseguida aquella gente de aquella ciudad, oyendo todo lo que habían hecho, lo que el pueblo de Israel había hecho con los egipcios, lo que habían hecho con estos reyes, grandes y poderosos, cómo los habían destruido, esta gente tuvo miedo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues enseguida intentar quitarse el problema del medio, intentar atacar a los espías, matarlos y quitárselos del medio, solucionar el problema. Y ahí se introduce la historia de Rahab, cómo en su casa los acogió, cómo los liberó, escapándolos por otro sitio y engañando a aquellas personas oficiales que iban a matar a estos espías. Y allí este pueblo no pudo capturar a los espías. Esta es la historia del capítulo 2. Esta es la historia que se enfrentó Josué. Cuando Josué recibió a estos espías y le dijeron todo lo que habían visto en la tierra prometida, todo lo que había acontecido con la persona de Rahab y su familia, Josué les dice una cosa: mira, cuando entremos en la ciudad, porque vamos a entrar a destruirla, tenéis que tener cuidado de no hacerle daño a Rahab y su familia, salvarlos a todos, porque ellos nos han ayudado. Fijaros si Josué necesitaba valentía, necesitaba esforzarse, pero Josué caminaba con Dios. Esto es lo que dice el capítulo 2. Vamos a ir al capítulo 3, avanzando. Vamos a intentar llegar al capítulo 7, que será la clave de en esta mañana. ¿Qué ocurre en el capítulo 3? Versículo 6. El pueblo va caminando y se encuentra con un obstáculo. El obstáculo es el río Jordán. Tenían que atravesar el río Jordán. Versículo 6 del capítulo 3. Dice: Josué habló a los sacerdotes diciendo: cargad el arca del pacto y pasar delante del pueblo. Quedaros con este detalle, porque luego vamos a volver atrás. El arca delante del pueblo. Le dice Josué a los sacerdotes: cargar el arca y ir delante del pueblo. Versículo 6. Y ellos cargaron el arca del pacto y anduvieron delante del pueblo. Así termina el versículo 6. ¿Qué ocurrió allí? Primer obstáculo, el río Jordán. Josué, esfuérzate. Recuerda lo que hemos hablado en el capítulo 1, sé valiente. ¿Cómo vamos a pasar el río Jordán? Posiblemente, pues, muchos de los que había allí o eran muy pequeñitos, otros posiblemente ni siquiera habían nacido cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y el Mar Rojo se abrió. Ya sabéis que nadie de esa generación pasó a la tierra prometida. Solamente hubo dos, ¿verdad? Aquella generación murió en el desierto. Y aquellos que había ahora, que se encontraban delante del Jordán, posiblemente algunos habían oído del Mar Rojo, habían oído o eran muy pequeñitos y apenas recordaban lo que allí pasó. Pero el arca del pacto iba delante. Y en el momento que los pies de los sacerdotes tocaron las aguas, dice que, la palabra del Señor lo dice, que el río se sujetó a un lado y a otro. Se hizo como una presa en el río y el pueblo pudo pasar. Imaginaros por un momento el testimonio que otros pueblos, los pueblos que más tarde iban a invadir, cuando vieron todo esto, no que habían oído del Mar Rojo, habían pasado ya 40 años, no, sino que estaban viendo con sus propios ojos que el río Jordán había quedado seco, se había parado.
Y no por arte de magia, sino porque la presencia de Dios, el arca, iba delante de ellos. Dios iba preparando el camino. Dios iba preparando el camino. Otra lección, que creo que es interesante. Dios, ante las dificultades, en nuestro peregrinar, nos asegura la presencia de Él que va delante de nosotros. No lo olvidéis nunca. En esas batallas que vamos a emprender, si somos como Josué, capítulo 1, versículos 7 al 9, si nos esforzamos y somos valientes y como norma nos sujetamos y en prioridad ponemos la palabra de Dios, Dios nos dice que irá delante de nosotros. Irá delante de nosotros porque el camino que tenemos por delante no lo conocemos. No sabemos lo que va a ocurrir mañana, pero sí nos garantiza que Dios va a estar delante de nosotros ante las dificultades. Vamos a dar un pequeño salto y vamos a ir al capítulo 6 del libro de Josué. ¿Qué ocurre allí? En el capítulo 6 tiene muchas enseñanzas esta historia. Voy a decir algunas, por lo menos a mí me han hecho bien. Fijaros cómo comienza el relato del capítulo 6. Primer obstáculo, pasado. Segundo obstáculo. Ahora bien, los hijos de Israel, Jericó estaba cerrada. Y bien cerrada, estaba bien atrancada. Nadie salía ni nadie entraba de la ciudad. La conquista no iba a ser fácil. Había un enemigo fuertemente armado. ¿Por qué estaba fuertemente armado? Bueno, ya hemos dicho algo. La fama del pueblo de Israel había trascendido mucho más allá de lo que ellos imaginaban. Y estos reyes, el rey de Jericó concretamente, esa ciudad de Jericó, aquellos dirigentes de aquella ciudad, lo primero que optaron fue por cerrar la ciudad a cal y canto, porque se encontraban enfrente, tenían al pueblo de Israel. Y ya sabían cómo se la gastaba. Y ya sabían por quién era defendido por Dios, que había abierto las aguas del río Jordán, que había destruido a aquellos reyes de los amorreos. Y lo primero que hicieron fue, en esa ciudad fortificada, cerrar las puertas, hasta tal punto, dice el texto, que nadie podía salir ni nadie podía entrar. Por esta fama. Como ocurre con nosotros, otra aplicación, como ocurre con nosotros, en nuestro peregrinar hacia la tierra prometida, el enemigo que nos vamos a encontrar va a ser un enemigo demasiado fuerte. Hermanos, hermanas, amigos, no tenemos un enemigo que es un enemigo simple. Hemos leído en Efesios capítulo 6 que no tenemos lucha contra algo que vemos, sino contra cosas que ni siquiera vemos, contra Satanás. Y él sabe mucho, es un mal enemigo. Y nos vamos a encontrar muchas dificultades, el río Jordán, y nos vamos a encontrar murallas como la de Jericó, murallas inexpugnables porque las puertas incluso están cerradas, no permiten ni entrar ni salir. Pero la palabra del Señor nos dice, Romanos 8:37, al contrario, ante estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es una esperanza, es una esperanza. Hermanos, hermanas y amigos, la fe no exige una explicación, la fe no razona sobre los medios, la fe acepta y obedece y lucha y luego la comprende. La fe, otra frase que voy a decir, es la confianza en Dios, pero a su vez es la desconfianza en uno mismo. En uno mismo. Versículos 2 al 5, vamos a leer. Entonces Jehová dijo a Josué, he aquí, he entregado en tu mano a Jericó con su rey y sus hombres valerosos. Rodearéis pues la ciudad todos los varones de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto harás durante 6 días. 7 sacerdotes cargarán los 7 cuernos del jubileo delante del arca. Al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes soplarán el shofar. Versículo 5. Y sucederá
que cuando haga resonar con fuerza el cuerno del carnero, cuando escuchéis el sonido del shofar o de la trompeta, todo el pueblo gritará con gran alarido, con gran júbilo, con gran voz. Entonces el pueblo subirá cada uno hacia el frente. Esto lo vemos fácil. Pero imaginaros que nosotros hubiésemos estado en medio del pueblo de Israel. Y llega el valiente Josué, el espiritual Josué, nos dice: mirad, vamos a ir a derrotar esta ciudad porque a mí me lo ha dicho Dios, he tenido una revelación de Dios y Dios me ha dicho que esta ciudad va a caer. Algunos se prepararían con las espadas afilando sus cuchillos, sus lanzas, sus escudos, los soldados del pueblo de Israel. Pero fijaros cuáles eran los medios. Una vuelta a la ciudad en silencio, el arca delante y todos detrás como borreguitos. Yo supongo, quiero imaginar y permitirme que no sea demasiado pues dispuesto a ello, pero habría muchas personas, yo a lo mejor hubiese actuado igual, que dudaría de esas cosas. Diría, pero bueno, ¿aquí estamos haciendo el tonto o qué estamos haciendo? ¿Dando vuelta a la ciudad? ¿Qué pensarían los que estaban dentro de la ciudad? Estos están locos. ¿Cuándo nos van a atacar? Un día, segundo día, tercer día, cuarto día, así hasta el sexto día. Muchas preguntas y muchos interrogantes. ¿Por qué? Porque la fe no razona. Como he dicho antes, la fe no necesita que se expliquen las cosas. La fe obedece simplemente y lucha. Y cuando suceden las cosas, luego comprende. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel al séptimo día? Al séptimo día lo que le pasó que todos se pusieron a chillar. Y no se cayó la muralla por los chillidos, sino se cayó las murallas porque Dios las destruyó, las hundió Dios. Hermanos y hermanas y amigos y amigas, nos vamos a encontrar frente a enemigos que son grandes murallas, que tienen puertas cerradas a cal y canto, y muchas veces no vamos a entender cuáles son los medios de Dios. Pero Dios lo hace así y basta. Y Él tiene que dar la solución, no nos tiene que dar una explicación en muchos casos. Pero solamente, volvemos a Josué capítulo 1. Josué, esfuérzate, necesitaba mucho esforzarse, porque imaginaos a Josué delante, guiando a un pueblo, esto no era fácil. No era fácil. Y decirle al pueblo, dar vueltas y veréis lo que va a pasar, o sin saber incluso lo que iba a pasar. No era fácil, no era tarea fácil. Habría muchas quejas, pero le dice Dios, esfuérzate y sé valiente, que no se aparte nunca tu mirada de mí, porque es la única manera de poder triunfar. Versículo 7 del capítulo 6. Del capítulo 6, versículo 7. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y el que esté armado pase delante del arca. Volvemos a repetir este versículo. Y dijo el pueblo, pasad y rodead la ciudad, y el que esté armado pase delante del arca de Jehová. ¿Dónde estaba el arca al principio? Iba adelante. Ahora he dicho que os quedaseis con esa frase de antes. Ahora vemos un cuadro totalmente diferente. Ahora se dice que el pueblo, los que tienen armas, que pasen delante. El arca en medio y el pueblo detrás. Ha cambiado la perspectiva de la historia. ¿Qué quiere decirnos esto? Mirad, hermanos, cuando nosotros vamos en nuestro peregrinar, cuando no sabemos lo que va delante, que ya lo he dicho antes, lo que va a ocurrir, Dios está delante. Pero cuando nos vemos inmersos en la batalla, en la dificultad, sabemos que la presencia de Dios no es que esté delante, está en medio de nosotros. En primer lugar, nos va guiando, porque no sabemos lo que nos va a ocurrir. Pero cuando estamos inmersos en la dificultad, Dios nos asegura que el arca, la presencia de Dios va a estar en medio de nosotros para poder vencer, para poder solventar esa dificultad. Vamos a leer
unos versículos más. Dice el 8, y sucedió que cuando Josué habló al pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban los 7 cuernos del jubileo pasaron delante del arca y tocaron el shofar, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y el que estaba armado iba delante de los sacerdotes y tocaba el shofar, y a la retaguardia iba detrás del arca, haciendo resonar el shofar o la trompeta. Y Josué había dado orden al pueblo diciendo: no gritéis, ni haréis oír vuestra voz, ni saldrá palabra alguna de vuestra boca hasta el día cuando yo os diga: gritad. Entonces gritaréis. El arca en medio. Vamos a ir para ir concluyendo. Ya hemos visto la empresa, lo que Josué estaba experimentando a lo largo de esta historia. Y vamos a ir al capítulo 7. Fijaros en una cosa. He dicho al principio que si queremos buscar un libro en la Biblia que nos hable de guerras, de victorias, de reparto, de tierra prometida, tenemos que ir al libro de Josué. Pero también hay algo muy interesante. Es la única vez en el libro de Josué, la única vez en el libro de Josué que habla de una derrota. Se mencionan victorias, pero solamente en el capítulo 7 se habla de esta derrota. ¿Y qué ocurrió allí? Que es donde yo quería llegar. Y vamos a ir allí. Fijaros cómo empieza el capítulo 7, versículo 1. Pero los hijos de Israel fueron infieles. Es tremendo cómo empieza el capítulo 7. Después de todo lo que habían visto. Después de cruzar el río Jordán, después de destruir, de invadir a Jericó, esa gran muralla inexpugnable, humanamente imposible de derribar. Cómo Dios, por medio de esas voces, vamos a llamarlo así, de ese griterío final, cómo esas murallas ellos vieron que fueron destruidas, que cayeron a tierra, ahora dice, ¿pero qué? Los hijos de Israel fueron infieles. Bueno, esto nos pasa a nosotros. No vamos a culpar al pueblo de Israel. Yo el primero. Porque cuántas bendiciones he visto de parte de Dios y cuántas veces he sido infiel al Señor. Y he dudado. Yo lo digo así, sinceramente, porque soy humano. Y he dudado también. Y le he preguntado a Dios, bueno, ¿por qué? El por qué exige una explicación de la situación. De estar diciendo a Dios, bueno, explícame por qué me está sucediendo esto a mí. ¿Quién nos ha preguntado? Porque yo me lo he preguntado muchas veces. Bueno, ¿por qué, Señor, me ocurre esto? Le estoy pidiendo una explicación y es que Dios no me tiene que dar, si cabe, explicación ninguna, porque Dios tiene propósito. Pero hay una gran diferencia en preguntarle a Dios por qué, que no pasa nada, ¿vale? No es que esté mal, a preguntarle a Dios para qué. Porque el para qué no busca un razonamiento de la causa, sino busca una finalidad de la causa. ¿Para qué te levantas por la mañana? Tú te levantas por la mañana porque tienes una finalidad. Tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que hacer las faenas de tu casa, tienes que hacer muchísimas cosas. Esa es la razón del para qué te levantas. Porque tiene un propósito. Y muchas veces olvidamos esto, que a Dios hay que preguntarle, bueno, ¿para qué, Señor, quieres que haga esto? ¿Para qué me está ocurriendo esto? ¿Qué propósito tienes? Y esto es lo que no preguntó el pueblo de Israel, ni nos preguntamos nosotros. Bueno, ahora ocurre una cosa, ¿por qué? ¿O para qué? Ya cada uno de vosotros preguntaros lo que queráis. Dice, pero los hijos de Israel hicieron lo malo. ¿Y qué pasó allí en esta historia? Bueno, allí aparece un hombre. Un hombre se llama Acán. ¿Y Acán qué hizo? Acán era del pueblo de Israel. Acán, cuando invadió Jericó, el Señor había dicho, mirad, cuando entréis en la ciudad, destruir todo, sea anatema, el anatema, sea para destrucción.
no tiene que quedar nada en pie. No va a ser que, lo dice en el capítulo anterior, el capítulo 6, no va a ser que codiciéis y queráis apropiaros de cosas que son malditas, que no os conviene. Y a Acán le ocurrió esto. Entró a la ciudad y vio allí un manto, vio unos tesoros y se apropió de ellos. Se apropió de ellos. Había una maldición, incluso sobre Jericó. Sobre Jericó. Fijaros que dice que Dios había dado una maldición, que aquel que levantase la ciudad de Jericó, que se atreviese a levantarla, la iba a hacer con cimientos, pero con la sangre de sus hijos. Esto era una profecía de parte de Dios. Pero si vais luego al primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 34, en tiempos del rey Acab, rey y tiempos de idolatría, tiempos malos para el pueblo de Israel y de malos dirigentes, el rey Acab. En aquel tiempo hubo un hombre que se atrevió a reedificar Jericó. Y la edificó. Pero si leéis la historia, vais a ver que lo hizo a expensas de perder a sus hijos, a su primogénito. Porque había una profecía. Dios había dicho su palabra, y Dios no olvida lo que dice, ni olvida sus promesas, ni olvida sus juicios. Por lo cual, si tú estás en una situación, cualquiera que estés, no olvides que Dios no se va a olvidar de las promesas que te ha hecho, ni se va a olvidar tampoco de lo que no haces. Capítulo 7, el anatema. ¿Y qué hizo allí? Bueno, pues este hombre se apropió de algo, pero lo hizo a escondidas, hasta tal punto que este hombre pues provocó una serie de desastres. ¿Qué ocurrió allí? Bueno, pues vais un poquito más adelante y el pueblo de Israel tenía que conquistar otra ciudad, la ciudad llamada Ai. Pero Ai era mucho más pequeña que Jericó. Era un pueblo más pequeño que Jericó. Pero hubo al menos algunas razones por la cual el pueblo de Israel no pudo vencer a Ai. Fijaros, un pueblo sin murallas, un pueblo sin ejército, en este sentido como Jericó, tan resguardado como Jericó, pero un ejército, un pueblo que pudo derrotar al pueblo de Israel. Y voy a decir algunas cosas por qué fue esta derrota y que tenga una aplicación para terminar para cada uno de nosotros. Primera razón, posible razón. Capítulo 7, versículo 1. Fueron infieles. La primera razón que veo aquí, puede haber muchas más, voy a decir algunos motivos. Una de las razones fue que no se tomaron en serio la palabra de Dios. Había una prescripción, había una orden, capítulo 6 al final, de que no se podía tomar nada del botín. Pero ahí parece ser que hubo algunas personas que no se tomaron en serio la palabra de Dios y desafiaron a Dios, como fue Acán. Ya sabéis al final de la historia lo que le pasó a Acán. Si queréis saberlo, luego la leéis, ¿verdad? Pero esta persona pues fue muerta, fue lapidada por el pueblo de Israel, porque había cometido prevaricación contra Jehová. Primera cosa, no tomar en serio la palabra de Dios. Posiblemente, otra razón, versículo 3. Josué había enviado hombres desde Jericó hasta Ai, que estaba junto a Bet-Aben, al oriente de Betel, y les había dicho: subid y espiad la tierra. Y ellos subieron y espiaron a Ai. Y regresaron estos hombres a Josué y le dijeron: que no suba todo el pueblo. Yo creo que con unos cuantos, con 2 o 3 mil, pues habrá suficientes, ¿verdad? Es un pueblo pequeño, un pueblo que lo vamos a derrotar con poquito esfuerzo. Que no suba todo el pueblo. ¿Para qué queremos fatigar a todo el ejército y a todo el pueblo? Si esto está chupado, ¿verdad? Bueno, fijaros lo que ocurrió. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque se sobreestimaron a sí mismos. Pensaron que con sus propias fuerzas eran capaces de vencer al enemigo. Aplicación tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Pensamos muchas veces que el enemigo es tan pequeño
Porque cuando es un problema, un enemigo grande, enseguida se despierta en nosotros la alarma de oración, la alarma de sumisión, la alarma de estar cerca del Señor cada momento. Pero cuando son enemigos pequeños, Dios lo aparcamos un poquito y pensamos que, bueno, ¿qué vamos a molestar a Dios si lo podemos hacer nosotros mismos? Bueno, esto ocurrió en Ai. Que no suban. ¿Cuándo vencieron? Bueno, vencieron, fijaros en el capítulo 8, versículo 3. Fijaros la diferencia, una derrota, pero para que hubiese una victoria tuvieron que poner todos los medios. Capítulo 8, versículo 3, y Josué se levantó con toda la gente de guerra para subir contra Ai, y escogió Josué 30.000 hombres fuertes, a los cuales envió de noche, no 3.000, ahora 30.000. Fue la única manera de poder vencer a Ai. Otra razón, versículo 5 del capítulo 7. Y los hombres de Ai hirieron a unos 30.000, a unos 36 hombres, y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, y el corazón del pueblo se derritió, desfalleció, y se hizo como el agua el pueblo de Israel. No valoraron al enemigo. Hermanos y hermanas, voy a terminar con esto. Hay posiblemente más razones. La razón última que voy a dejar con vosotros fue la que aparece en el versículo 21 del capítulo 7, si me queréis acompañar. Le pidieron una explicación a Acán, porque Josué no se había enterado de lo que había pasado. Cuando Josué se pone a orar delante de Dios en el capítulo 7, le dice a Dios, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué nos has infligido esta derrota? Pensaba que Dios había derrotado al pueblo de Israel para vergüenza de Israel. Josué no sabía lo que había hecho Acán, solamente lo sabía Acán. Y Dios, por supuesto. Y Dios le tiene que revelar a Josué, mira, no ha sido porque yo, por capricho, quisiera derrotaros, sino porque mira lo que ha ocurrido. Y Josué enseguida puso a investigar a ver de dónde procedía el pecado y se dio cuenta que venía de Acán. Venía de Acán. ¿Y qué le ocurrió a Acán? Versículo 21. Dice, entré entre el botín, vi un hermoso manto, vio el pecado de la vista. ¿Cuánto mal al mundo ha traído el pecado de ver, de la vista? ¿Qué le ocurrió a Eva en el huerto de Edén? Una historia muy conocida. Vio. ¿Qué le ocurrió a Sansón? Que vio también, veía a las mujeres, vio a las mujeres como un instrumento. Y luego al final Dios le tuvo que sacar los ojos cuando murió. El elemento de su pecado. ¿Qué le ocurrió a David? Etcétera, etcétera, etcétera. Dice que Acab vio un hermoso manto con un valor y éste lo escondió debajo del suelo de su tienda. Hermanos y hermanas, concluyo con esto. Cuidado en nuestro peregrinar. Vamos a ver cosas que creemos que las podemos solucionar por nosotros mismos. Y no es así. Vamos mal encaminados si actuamos así. Tenemos que depositar nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Y que nunca se aparte de nuestra boca, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de ser, el libro de la ley, la palabra de Dios. Porque es la única manera de poder triunfar. Una derrota del pueblo de Israel al entrar en la tierra prometida. Única derrota por sus propias causas, no por las causas de Dios. Hermanos, que no nos asusten los gigantes. Habrá gigantes enormes, habrá murallas enormes, pero sabed que si permanecemos dando vueltas en silencio, esperando que Dios actúe, esas murallas van a caer, porque así lo ha prometido Dios, así lo creemos y así debemos confiar. Bueno, pues espero que el Señor